de más alto nivel en el tema de ordenamiento territorial, es el director de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, con quien mencioné al inicio. Vamos a estar abordando, vamos a estar conversando más que todo sobre la situación del tema del ordenamiento territorial, el problema que queremos resolver con el ordenamiento territorial y cuáles son los instrumentos jurídicos que existen en el país. Vamos a tratar de hacer una plática un poquito, digamos, amena, para que se pueda entender un poquito cuáles son los propósitos y los desafíos que tiene este tema aquí en Nicaragua. Le damos la bienvenida a don Luis. Díganos un poquito del trabajo que realiza INETER en el marco del ordenamiento territorial, para que vayamos entrando en calor. Sí, en primer lugar quería agradecer a este espacio tan importante, este medio de comunicación social, por la importancia que tiene para dar a conocer estos temas que son claves para el desarrollo nacional, y al Centro Humboldt con el cual hemos trabajado en algunas oportunidades, ¿verdad?, por estar aquí con ustedes. El tema del ordenamiento territorial para Nicaragua, para América Latina, para Centroamérica y a nivel mundial es un tema de mucha importancia en las condiciones actuales. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de sequía, cuando hablamos de amenazas, cuando hablamos de gestión del riesgo, el ordenamiento territorial es clave para esas acciones. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial es una especie de acción del Estado, de la sociedad, que busca cómo ordenar el uso y la ocupación del territorio. ¿Qué significa esto? Nosotros usamos los recursos naturales, el agua, el suelo, la biodiversidad, pero ¿cómo lo estamos usando? ¿Estamos abusando de ella o lo estamos usando correctamente? Entonces ahí interviene el ordenamiento territorial a través de normas y disposiciones para usar adecuadamente esos recursos naturales que son tan valiosos para la vida humana. Sí. Pero también tenemos que ver con el desarrollo. Porque cuando hablamos de ocupación del territorio nos referimos a el ser humano interviniendo en el territorio, creando condiciones para vida, creando asentamientos humanos, demandando servicios de infraestructura, servicios de educación, servicios de salud, medios de comunicación, vías de comunicación. Entonces esa relación entre el hombre creando condiciones para vivir y la naturaleza es lo que nosotros perseguimos ordenar. O sea, la intervención del hombre sobre la naturaleza, sobre el medio físico natural, es lo que hace que el ordenamiento territorial sea de vital importancia para el desarrollo de cualquier país. Sí, a veces, don Luis, creemos que estos temas de ordenamiento están muy, digamos, globales, ¿verdad? Y no los vemos tan pegados a la vida nuestra, pues a nuestra familia y nuestra vivienda. Que un cauce se inunde, que una electricidad falte, que una carretera esté mal ubicada, que un pozo no dé agua, son también problemas vinculados al ordenamiento del territorio y cómo los espacios, pues, de alguna manera, urbanos y rurales, ¿verdad?, se acondicionan para que todos podamos vivir tranquilamente. Entonces a veces la población, pues, no cree que estos temas están bastante ligados a la vida cotidiana de las personas. Sí, el ordenamiento territorial es una responsabilidad de todos, de los ordenadores, o sea, el gobierno, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales autónomos, en el caso de Nicaragua, los gobiernos municipales, los territorios indígenas, los gobiernos de territorios indígenas, son los que establecen normas, establecen disposiciones, porque son autoridades. Pero también están los ordenados, o sea, somos nosotros, los seres humanos, a los cuales debemos, ¿verdad?, respetar esas normas, respetar esas disposiciones. Entonces prácticamente el ordenamiento territorial, más que una acción administrativa o técnica, es una acción social, es una acción de conducta del ser humano. Entonces tenemos que incidir sobre el desarrollo tecnológico, pero debemos de incidir también y haciendo énfasis en la actitud de los seres humanos, en la cultura, en la educación del pueblo. Entonces el ordenamiento territorial es un reto no solo técnico, sí, es un reto social. Hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la actitud del ser humano, de nuestros pobladores, de nuestra sociedad. Entonces es una responsabilidad social el ordenamiento, sí, territorial, y su aplicación causa un impacto social. Entonces el ordenamiento territorial, como decía vos, Abel, está en el día a día, en la acción. No botar la basura en el lugar inapropiado,
parte de un proceso educativo para crear condiciones para vivir en un ambiente sano, en un ambiente limpio, ¿verdad? Donde podamos todos nosotros gozar de ese ambiente. Sí. Don Luis, ¿cómo ha venido evolucionando el tema de ordenamiento del territorio? ¿Cómo en Nicaragua? Yo sé que ustedes en caso de INETER tienen bastante experiencia y han vivido, digamos, bastantes procesos, y ustedes mismos han venido impulsando la evolución de ese concepto y esa técnica para que realmente se traduzca en algo concreto en el país. Desde los 80, los 90, ¿cuáles han sido los cambios más, digamos, significativos que ha tenido en la evolución este tema del ordenamiento territorial? Tenemos que irnos un poquito más atrás. La primera gran acción de ordenamiento territorial que se dio en este país en los años 70. En 1974, la Organización de Estados Americanos realiza el primer estudio a nivel de la región del Pacífico, con el objetivo de crear una región, ¿verdad?, donde el desarrollo, ¿verdad?, y los procesos de descentralización y acomodo de las actividades productivas tuvieran realmente beneficios para la población. Entonces, en 1974 se da este primer gran estudio a nivel de la microrregión, de la región del Pacífico, a través del programa de la OEA, y lo hace en ese entonces el Catastro y Recursos Naturales del Ministerio de Economía. Entonces, ese gran estudio, desgraciadamente, quedó únicamente como una hipótesis. A la misma vez, en esa época, en relación al ordenamiento territorial, el sismo de 1972 que destruye Managua también es un hecho histórico en este tema del ordenamiento territorial. Ahí se crea un viceministerio de planificación urbana que estaba orientado a dos cosas fundamentales. Primero, a la rehabilitación de Managua, la reconstrucción de Managua, y por primera vez se habla de un desarrollo fuera de Managua, en la región pacífica, en la región metropolitana y en el resto del territorio nacional. Entonces, ahí, con ese proceso de creación del viceministerio de planificación urbana, se da el primer plan de desarrollo urbano de Managua. Después, en los años 80, con la creación del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INITER, que crea la Dirección de Planificación Física, y se crea también en ese año el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, que tenía como objetivo la planificación urbana. Entonces, hay dos niveles de planificación muy importantes: sí, la planificación nacional a través del INITER y la planificación urbana a través del MIMBA, a través de esas dos instituciones. Que a veces resulta más un desafío la parte urbana que rural, ¿verdad? O ambas realmente tienen el mismo nivel de... Es que es un enfoque realmente que ha separado, ¿verdad?, esos dos ámbitos. Pero en realidad, cuando nosotros analizamos el territorio, por ejemplo, si nosotros estudiamos un municipio, nos damos cuenta que la diferencia urbano-rural se ha creado por algunos objetivos políticos. Los alcaldes siempre se han dedicado a la parte más importante para ellos, como es la cabecera municipal, y se ha descuidado del resto. Entonces se ha creado un centro poblado con características urbanas y el resto del territorio con características rurales. Pero cuando nosotros hacemos el plan de ordenamiento del municipio, lo urbano y lo rural forman parte de un solo territorio. La estrategia de desarrollo de ese municipio tiene que abordar los dos ambientes como un solo. Interactúan. Claro, no tanto lo urbano como... Entonces, la red de asentamiento humano juega un papel importante aquí, porque la cabecera municipal es el primer centro, y después se establece una jerarquía de centro poblado hasta la área rural. Bien. Entonces, todos esos centros hay que atenderlos, ¿verdad?, de una manera equilibrada y de una manera equitativa, sí, como parte de un solo territorio. Ya entonces, después de la creación en los 80 del INETER y el ministerio, el MIMBA se llamaba, el MIMBA, ya en los 90 evoluciona un poquito más ya la formalidad. Sí, en 1988 desaparece el MIMBA, ¿verdad? Entonces, la parte urbano-regional que estaba en el MIMBA pasa al INETER, pasa a reforzar a la Dirección de Planificación Física del INETER. Entonces, ahí ya se aborda el ordenamiento territorial en un aspecto ya más integral. La experiencia de desarrollo urbano regional del MIMBA pasa a INITER, a la Dirección de Planificación Física,
Y ahí se da un hecho muy importante. Se elabora un documento de planificación territorial nacional que se conoce como el marco de referencia para la planificación física. Ahí se establecen algunas estrategias de desarrollo del territorio y se ubican territorios de mucha importancia para el país, como la región occidental, León Chinandega, el norte, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Estelí y Madrid, y en el sur, el departamento de Riva, Granada, Masaya y Carazo. Entonces se establecen una serie de territorios, cada uno con sus propias características. Después, en los años 90, se continúa con la planificación territorial y se elaboran los lineamientos estratégicos para el ordenamiento territorial, que es el primer plan, podría decir yo, a nivel nacional, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, estableciendo, ¿verdad?, territorios estratégicos que se retomaron del marco de referencia de la planificación física. Pero ahí todavía se manejaba el ordenamiento territorial con un enfoque eminentemente físico, la planificación física. Pero a raíz de la Agenda 21, a raíz del encuentro de Río, a raíz de la LIDES, la Alianza Centroamericana de Desarrollo Sostenible, firmada por los presidentes de Centroamérica, ya se va incorporando al ordenamiento territorial físico los elementos económicos, los elementos sociales, y el nuevo elemento que resulta de todos estos análisis internacionales, el ambiente. Ya comienza el ambiente a ser parte del ordenamiento territorial. Entonces ahí logramos ya que el ordenamiento territorial sea más que un elemento físico y pasa a ser un elemento social, un elemento económico, un elemento de análisis de la biodiversidad en una forma integral. Cuando decimos físico, don Luis, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A construcciones, a ubicación de infraestructura? A ubicación de infraestructura en el territorio. ¿Qué queremos hacer? Dice la economía. Entonces dice el ordenamiento territorial desde el punto de vista físico. ¿A dónde lo vamos a poner? Entonces, esa relación del qué queremos y a dónde lo hacemos exactamente, es físico, muy físico. Pero ahora no. Ahora estamos viendo qué vamos a hacer, a dónde lo hacemos, pero con quién lo hacemos, respetando qué cosa. Sí, perjudicar otros elementos. Entonces, un desarrollo integral humano, ¿verdad?, pero con respeto al medio ambiente y los recursos naturales. Ese es ahora el enfoque. Y esto nos conduce necesariamente a considerar un elemento que está afectando a los pueblos, a la sociedad, el cambio climático. Nos conduce también a una estrategia para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces prácticamente el ordenamiento territorial se viene convirtiendo en una acción que tiene que ver con, fundamentalmente, la protección del medio ambiente y los recursos naturales para el bienestar social, que trae como consecuencia un desarrollo humano integral. Si nosotros nos dedicamos a una economía y no protegemos el ambiente, el desarrollo humano no se va a dar realmente de manera satisfactoria. Si acabamos el suelo, si acabamos con el bosque, si acabamos con el agua, ¿qué desarrollo humano vamos a alcanzar? Sí, dependemos. Nuestra actividad económica prácticamente dependen del medio físico-natural, pues en este caso del agua, el bosque, del suelo. Entonces, por eso la definición del ordenamiento territorial, ya que aparece en el proyecto de ley de ordenamiento y desarrollo territorial, ya hablamos de, y eso también es importante, que quería también dar a conocer. En un primer momento, este proyecto de ley que tiene que ver con el ordenamiento territorial, se hablaba únicamente del ordenamiento territorial. Y a medida que consultamos a nivel internacional, consultamos a la población, la ley, ahora se llama Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, porque tiene esos dos elementos. La protección del ambiente y los recursos naturales con normas y disposiciones, y las acciones que tienen que ver con el bienestar de la población. Entonces esos dos elementos nos llevan a un ordenamiento y desarrollo del territorio, que tiene que ver con el uso y con la ocupación del territorio. Bien.
Muy bien, bienvenidos nuevamente a su espacio verde. Continuamos con don Luis Zúñiga, director de la instancia, dirección de ordenamiento territorial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Don Luis, entonces a la salida del primer momento que estábamos conversando, nos introducíamos un poquito del anteproyecto de ley de ordenamiento y desarrollo territorial. Ya usted nos daba un poquito los argumentos de por qué ahora pensar en el ordenamiento casi hermano, familiar, junto al desarrollo del territorio. ¿Cuáles son, digamos, los procesos que ha llevado la ley y en qué momento tenemos ese anteproyecto de ley ahora? ¿Cuáles son pues los canales que faltan agotar para que la ley sea aprobada? Sí, bueno, este proyecto de ley se formuló, el primer borrador de este proyecto de ley se formuló en el 2003. ¿Ya? O sea, hace 10 años. Hace 10 años. Después hubo un proceso con el SINAPRED, elaboramos un nuevo proyecto de ley. Después, con la Presidencia de la República, hicimos algunos ajustes. Y en el 2008, este proyecto de ley pasa del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. En el 2008 se hace la consulta nacional. En el 2009 se dictamina. Entonces, actualmente hay un proyecto de ley general de ordenamiento y desarrollo territorial dictaminado por la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, y en estos momentos en proceso de discusión en el plenario para su aprobación como ley general de ordenamiento y desarrollo territorial de la República de Nicaragua. Y según la agenda de la Asamblea Nacional, cual pudimos consultar, está para aprobarse en el primer trimestre de este año 2013. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los matices, don Luis, que trae este anteproyecto de ley? Ya nos contaba usted la historia de cómo ha venido evolucionando esto. ¿Qué es, digamos, la principal preocupación, la principal filosofía que trae ahora el nuevo mandato bajo el anteproyecto de ley de ordenamiento y desarrollo territorial? En primer lugar, sabemos que existe en nuestro país un marco jurídico vigente que está de cara al territorio, está de cara al medio ambiente. Hay muchas leyes importantes: la ley del ambiente, la ley de agua, la ley de costa, la ley de municipios, la ley de autonomía de la costa caribe, pero no tienen realmente un mandato propio del ordenamiento territorial. Entonces, esta ley, en primer lugar, viene a fortalecer el marco jurídico y la institucionalidad de Nicaragua para ordenar el territorio. Eso es fundamental. En segundo lugar, creemos nosotros que es una ley que viene a fortalecer la gestión del Estado en los territorios, la gestión fundamentalmente de los gobiernos regionales autónomos y la gestión de los gobiernos municipales. O sea, esta ley fortalece la gestión del Estado en el territorio a través de sus diferentes instancias. Y algo muy importante, viene a fortalecer la coordinación de las instituciones sectoriales para intervenir el territorio. Debe haber una coordinación de políticas sectoriales para intervenir armónicamente el territorio. No podemos intervenir en un territorio descoordinado. Y algo muy importante que esta ley tiene para el desarrollo de nuestro país es la articulación de las políticas sectoriales con las propias de los territorios. O sea, está promoviendo e impulsando que hayan políticas territoriales en los municipios. O sea, que cada municipio tenga una planificación territorial donde establezcan sus líneas, sus estrategias, sus políticas territoriales. ¿Para qué? Para que las políticas sectoriales del gobierno a nivel nacional se puedan conciliar con esas políticas. Las políticas del MACFOR, las políticas del MARENA, las políticas del INAFOR encuentren en los territorios, ¿verdad?, políticas territoriales propias de los municipios y se puedan articular, se puedan armonizar esas políticas y no sean contradictorias ni vayan a crear conflictos, ¿verdad?, en los diferentes municipios o regiones del país. Ya. Entonces el principal desafío de la ley es realmente un tema que ha sido vital, pues que nosotros de alguna manera hemos visto que se planifica sectorialmente. O sea, MACFOR hace una cuestión, INTA hace una cuestión, MARENA hace una cuestión. El principal desafío de la ley es articular esa planificación sectorial, hacerla integral
y que también hay alineamientos que se respeten tanto desde el nivel nacional, departamental, hasta el nivel municipal. Eso es fundamentalmente el objeto de esta ley. Y por eso es que la ley crea un subsistema de ordenamiento territorial, o sea, para que esto sea realmente un proceso interactivo, desde lo nacional hasta lo local, debidamente articulado. Y ese subsistema de ordenamiento territorial está vinculado y es parte del sistema nacional de planificación que tiene nuestro gobierno a través del Ejecutivo. Entonces, eso es importante porque existe un subsistema que va a garantizar, ¿verdad?, esa acción, ¿verdad?, ordenada y articulada del Estado en sus diferentes niveles y en sus diferentes instancias territoriales. Eso es fundamental e importantísimo. Don Luis, dos preguntas ahí. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el rol de las instancias en el marco de la ley? Digamos, INETER asume entonces un rol más de dirección, acompañamiento, y entiendo que también a las municipalidades les compete otro rol y al Estado en su totalidad, al Ministerio le compete otro rol. Sí, esta ley crea el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, que están todas las instituciones del gobierno y del Estado en función del ordenamiento territorial. Es la máxima autoridad, es un órgano de consulta, deliberativo, resolutivo, pero también se crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que es el INITER. Pero además el INITER, en esta ley, se ratifica como la instancia rectora del ordenamiento territorial, ¿verdad?, según el mandato de esta ley. Pero le da a cada instancia la facultad de planificar su propio territorio. Entonces es responsabilidad de los gobiernos regionales autónomos planificar el territorio. Sí. Es responsabilidad de los gobiernos municipales hacer planificación territorial. Es responsabilidad de los territorios indígenas hacer planificación territorial. Y el INITER es el órgano rector, va a dirigir todo ese proceso, ¿verdad?, dentro del seno del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Esta ley viene a ratificar a INITER como el órgano rector que ya está establecido en la ley 311, ley orgánica del instituto, pero esta ley lo ratifica y lo hace realmente ya con mayor amplitud, ¿verdad?, y con nuevas atribuciones al INITER como órgano rector del ordenamiento territorial. Sí. Y cada instancia con sus competencias y sus responsabilidades del ordenamiento territorial. Ya. La segunda pregunta. ¿Qué pasa con las municipalidades que ya vienen haciendo TED? Usted dice que en el primer trimestre de este año hay, digamos, en agenda, pues, que se discute en plenario y posiblemente en este año entonces tenemos ley aprobada y que posiblemente en este mismo año pueda entrar ya en vigencia, ¿va? ¿Qué pasa con las municipalidades que ya vienen haciendo TED y lo están haciendo básicamente sobre lo que está proponiendo el anteproyecto? ¿Eso se entra en posibilidades de que sea aprobado en el marco de la ley o hay que hacer ajustes a esos OT? Bueno, vos sabés que hay algunos instrumentos jurídicos actuales que facultan a los municipios a hacer ordenamiento territorial. Por ejemplo, la ley 217, su artículo 15, dice que las alcaldías son responsables del ordenamiento territorial, de la planificación territorial. Sí. Las normas, pautas y criterios, que es un reglamento al artículo 15 de la ley 217, que dice que INITER y Marena pondrán en práctica las normas, prácticas y criterios para el ordenamiento territorial, también ya le da facultad a los municipios para hacer ordenamiento territorial. Y realmente la ley orgánica del INITER le da atribución al INITER para orientar y dar asistencia técnica a los municipios para hacer ordenamiento territorial. Entonces los municipios han venido, ¿verdad?, haciendo ordenamiento territorial bajo esas normas jurídicas existentes. Entonces, y también hemos tenido la experiencia de que según la ley 40 los municipios han venido haciendo sus planes de desarrollo. Sí. Pero ahora que estamos pensando ya en el ordenamiento territorial, lo que están haciendo muchos municipios, y lo hemos podido comprobar, es que están haciendo ajustes al plan de desarrollo municipal con el enfoque de ordenamiento territorial. O sea, están incorporando elementos territoriales para que sus planes de desarrollo estén fundamentados sobre sus realidades territoriales. Sí. Ya únicamente no sea el deseo de una población de tener vías de comunicación, el deseo de una población de tener una escuela, de tener centros de salud, sino que se están incorporando aquellos elementos que son fundamentales, como
el recurso natural. O sea, el ordenamiento territorial va guiando a los municipios a que su plan de desarrollo esté orientado hacia el conocimiento del territorio, sí, hacia el respeto a la naturaleza, hacia el respeto a su ambiente. Entonces, y la ley contempla de que esos planes, ¿verdad?, que están haciendo los municipios, van a ser respetados, ¿verdad? Porque dice que van a ser reconocidos los planes que están haciendo los alcaldes una vez que sea aprobada la ley. Sí. No se van a desconocer esos planes porque están enfocados en un marco jurídico vigente, porque la ley también dice, ¿verdad?, que todo lo que se le oponga será derogado, sí, 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 pero lo que no se oponga será usado como norma legislativa complementaria. O supletoria. En este caso, las normas pacto de criterio, la política y otras leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Estamos de regreso en su espacio verde con don Luis Zúñiga de INETER, siempre con la Dirección de Ordenamiento Territorial. Hablábamos un poquito entonces con el anteproyecto de ley y hubo un proceso desde el 2003 con el primer borrador, 2008 una consulta amplia a través de la Asamblea Nacional, el 2009 un dictamen de anteproyecto y en el 2013 está en discusión en plenario. Se espera entonces que para este 2013 podamos tener o contar ya con una ley nacional que norme todas estas cuestiones del ordenamiento y el desarrollo territorial. Don Luis, una vez que se apruebe la ley, hay, según algunos métodos, 6 meses o se promulga a través de la Gaceta inmediatamente. En el caso de esta ley, usted me comentaba que son 6 meses luego de la entrada en vigencia después de su aprobación. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Comencemos con el nivel municipal. Las municipalidades, les decía que algunas de ellas están preparadas, otras no están preparadas y les puede, digamos, o sea, los obliga a que ellos tengan que crear ciertas condiciones para iniciar estos procesos. Bueno, realmente los municipios en todos estos años se han venido preparando para este tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? Son pocos los municipios que están un poco ajenos a este tema, pero en la mayoría de los municipios se han venido preparando por diferentes formas. Se puede decir, don Luis, que casi no hay departamento donde no hay un municipio que no haya hecho test. Así es, casi en todos los municipios de este país, en la mayoría conocen el ordenamiento territorial, saben qué cosa es, la importancia que tiene. A través de INIFON se ha impulsado este proceso de ordenamiento territorial a través del sistema de planificación municipal, a través de organismos, ¿verdad?, nacionales e internacionales, la GIZ, el COSUDE, la AESI de España, a través de organizaciones no gubernamentales como el Humboldt, Centro Humboldt, se han venido impulsando los procesos de ordenamiento. Entonces hay algunas alcaldías, o muchas alcaldías, que ya están preparados para esto. Más sin embargo, la ley establece como un periodo, ¿verdad?, para que las municipalidades estén realmente preparadas para este tema, porque esto implica, ¿verdad?, capacidad técnica, implica fondos, o sea, sí, recursos económicos, ¿verdad?, implica organización de las alcaldías, organización interna, aunque todas las alcaldías tienen sus áreas de planificación, voluntad política fundamentalmente, ¿verdad? Entonces la ley da un plazo, ¿verdad?, una vez aprobada, de 3 años para que las alcaldías se preparen. Más sin embargo, hay muchas alcaldías que ya están, ¿verdad?, en contacto con el INITER, con INIFON, con los organismos, y se están preparando. Yo casualmente tuve el 12 y el 13 un encuentro en el municipio de Pantama, donde hizo públicamente a través del Consejo Municipal el lanzamiento de su proceso de ordenamiento y desarrollo territorial, ya bajo el enfoque de esta ley, de la Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y así muchos municipios lo están haciendo. Los municipios del norte de Matagalpa, MUNOR, ya está impulsando este proceso de ordenamiento territorial en todos los municipios del departamento de Matagalpa. AMUR, en el departamento de Riva, ya está impulsando el ordenamiento territorial en el departamento de Río. Nosotros estamos trabajando actualmente con el departamento de Río San Juan y estamos impulsando los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Entonces, a pesar de que no había sido aprobada esta ley, pero ya los municipios están trabajando. ¿Y cuál va a ser la gran estrategia una vez que se apruebe esta ley?
tenemos que desarrollar un programa nacional para dar a conocer esta ley en todos los niveles. Eso es fundamental. Tenemos que estar las organizaciones que vamos a conformar este Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, rectoriado por el UNITER, en una campaña totalmente nacional de sensibilización y de dar a conocer esta ley para que no se quede una ley sin aplicación. En segundo lugar, creo que es necesario también, y ya lo estamos pensando, y vamos a coordinarlo con instituciones y organismos que apoyan este tema, una gran campaña de capacitación a todos los niveles. Los municipios necesitan capacitación en este tema, necesitan asistencia técnica, apoyarlos en este proceso. Y yo creo que una de las primeras tareas que se va a desarrollar en esto, con el apoyo nacional y de varias instituciones, organismos de gobierno y organismos que nos apoyan, una campaña nacional de capacitación, dar a conocer el ordenamiento territorial y capacitar a las instancias territoriales, sobre todo a nivel de los municipios. Sí. Don Luis, ¿cómo se suple en el marco de la ley ese vacío que tenemos ahora del nivel departamental, ya para subir del municipio al departamento? ¿Cómo lo suple? El departamento es una instancia muy importante para los municipios, dado que es una instancia supramunicipal, y por esa razón es que se han venido creando las asociaciones de municipios departamentales. Todos los departamentos de este país tienen asociaciones de municipios, y uno de sus temas importantes es el desarrollo municipal. Entonces, aquellos problemas que no pueden resolver en el municipio se resuelven a través de mancomunidades, a través de asociatividad a nivel del departamento. El departamento es reconocido por nuestra constitución política. Claro. Dice la constitución que nuestro país, para su administración, se divide en regiones autónomas, departamentos y municipios. Pero no hay autoridad departamental, no hay elecciones en los departamentos. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta instancia tan importante del territorio, que es una instancia intermedia, pueda hacer ordenamiento territorial? Entonces, la ley prevé la creación del Consejo Departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y propone la ley de que este consejo lo presida el presidente de la asociación del municipio, ¿verdad?, de cabecera departamental, o quien sea presidente de la asociación de municipios, integrado por instituciones de gobierno, gobiernos municipales, sector privado, ¿verdad?, poder ciudadano, líderes, todos los actores del territorio. Entonces, sí, de esa manera está supliendo esta ley esa importante instancia de desarrollo del territorio, pero con la salvedad de que esta va a ser una instancia no autoridad, porque los municipios son autoridad territorial. Entonces va a ser una instancia de consulta, de coordinación, que garantice la articulación de los diferentes municipios en el territorio. Ok, para terminar de integrar, pues, porque usted mencionaba en una de sus respuestas que la ley, entonces, además de articular los esfuerzos sectoriales, quiere articular los esfuerzos a los distintos niveles. Ya hablamos del municipal y las competencias y las obligaciones que van a tener en el marco del OT. Estamos hablando del nivel departamental. Ahora, el nivel nacional. Se crea una instancia, uno. Y lo segundo, ¿cuál va a ser la vinculación entonces del instrumento de OT que va a haber a nivel nacional con el PNH, el PNDH, el Plan Nacional de Desarrollo Humano? Sí, yo decía al comienzo de que en nuestro país existe un sistema de planificación nacional. Entonces, el ordenamiento territorial va a ser un subsistema del ordenamiento del Sistema Nacional de Planificación. Entonces, dice que el instrumento fundamental para el ordenamiento del territorio nacional va a ser el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Y dice la ley, un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, ¿verdad?, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Porque nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano ya incorpora el ordenamiento territorial como una de sus estrategias. Y como el Plan Nacional de Desarrollo Humano habla de unos ejes estratégicos fundamentales, como es la protección del ambiente y los recursos naturales, a través del eje de la protección de la madre tierra, habla del desarrollo de los asentamientos humanos, el elevar el nivel de vida de la población, la creación de empleo, una relación equitativa. Entonces, prácticamente, esas grandes líneas estratégicas, esa visión del nuevo modelo de desarrollo de nuestro país a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano, se va a concretizar en la estrategia territorial. O sea, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial sería un instrumento, ¿verdad?, que permitiría llevar a la realidad, a lo concreto en el territorio, las grandes líneas y estrategias del Plan Nacional
de desarrollo humano. Que a su humano. vez bajan al nivel departamental y se concretizan a nivel municipal. Es correcto. Bueno, entonces ya estamos casi cerrando. Don Luis, muchas gracias por la plática. Creo que le dimos un buen paseo a esto. La única pregunta que tal vez yo para cerrar, aprovechándole así cortito también, que nos dé sus palabras de despedida, un poquito más sobre esta cuestión de los desafíos que tiene el OT en lugares donde realmente los desastres pueden ser una situación que perturbe un poquito pues el ejercicio, digamos. Se ha estado bastante especulando sobre un terremoto en Managua, la recurrencia, etcétera, pues. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Pues, y nos da las palabras de cierre ya para... Sí, el más grande desafío que yo expresaba al comienzo de esta intervención es el aspecto cultural, la educación, el cambio de actitud. Los pueblos que se han desarrollado, ¿verdad?, en la época moderna es porque han cambiado actitud, han cambiado la forma de ser. No podemos seguir interviniendo en nuestro territorio de la manera que estamos. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra actitud hacia nuestros recursos naturales, hacia nuestro ambiente, entonces vamos a lograr realmente que esto sea una realidad. Porque el lago de Solotán no es culpable de que la gente esté con el agua hasta el cuello. Somos nosotros los culpables que nos metemos en áreas no aptas, claro, para los asentamientos humanos. ¿Qué culpa tiene el agua que se le ponga asentamiento humano sobre los acuíferos? Entonces, no se cumplen las normas, las disposiciones que establecen los organismos competentes. Entonces, también es otra cosa muy importante, es otro gran reto, hacer que se cumplan las disposiciones y normas del ordenamiento territorial para que podamos vivir realmente en un ambiente saludable, en un ambiente sano. Y solucionar los problemas de fondo. Correcto. Realmente. Porque realmente nosotros sabemos que el ordenamiento territorial va orientado hacia resolver esos problemas, pero tenemos que verlo también desde el punto de vista social y cultural, porque las cosas no se cumplen muchas veces por decreto. Una ley no va a venir a resolver todos los problemas. Entonces una ley es una norma jurídica que la sociedad necesita para ordenar su funcionamiento, pero si la sociedad no cambia su mentalidad, no cambia su forma de ser, ¿verdad?, es muy difícil que el ordenamiento territorial sea realmente una responsabilidad solo del gobierno. No, es una responsabilidad social. Es una responsabilidad de todos. Ok, don Luis, muchas gracias por estar en su programa, lo tiene a disposición, igual que las otras personas de INETEL, las otras instituciones. Muchas gracias por darnos más o menos un paseo sobre todo el tema de ordenamiento territorial, y muchas gracias también a las personas que nos escuchaban. Se despide, por favor, para cerrar el programa. Bueno, como siempre agradezco, ¿verdad?, este espacio. Es muy importante, pues, como un espacio de comunicación social. Agradezco al Centro Humboldt por esta oportunidad que me da, y creo que vamos a continuar con ellos sobre este tema y otros temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y hasta pronto. Ok, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y nos escuchamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana y en su espacio.